Alumnos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de DPCC y en esta oportunidad vamos a referirnos al tema de las lenguas maternas y la educación. ¿Ok? A ver, la lengua materna, como ustedes saben, es la primera lengua que se aprende una persona en su vida, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué edad el niño aprende a decir las primeras palabras? Más o menos, si no me equivoco, al año o año y medio, el niño ya dice las primeras palabras, ¿no? Lo primero que dice es papá o mamá, ¿cierto? Cierto. Bueno, sigo. La lengua materna también recibe otro nombre. Suele llamarse lengua nativa, lengua natal o también L1. Entonces, la lengua materna recibe otros nombres como lengua nativa, lengua natal o L1, ¿ya? Entonces, es la primera lengua que nosotros aprendemos, la lengua materna, que es importante. A ver, la lengua materna es la lengua o idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida, como lo dije hace un momento, y normalmente se convierte en un instrumento de pensamiento y comunicación, ¿ya? A través de ellos nos comunicamos con los demás, con las demás personas, compañeros, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, la lengua materna del Perú será el español. ¿Fue el español? ¿El castellano? No. La lengua materna del Perú en épocas pasadas fue el quechua, ¿cierto? Fue el quechua. ¿En qué época se hablaba el quechua en el Perú? ¿En qué tiempo? En un gobierno famoso. ¿Qué gobierno? El quechua se hablaba en la época de yo sé que ustedes saben, de los incas, ¿cierto? En el tiempo de los incas no se hablaba español, solamente el quechua, bueno, y también el aymara, ¿cierto? Pero, ¿cómo se pierde el quechua, digamos que se pierde en una parte, ¿no? En la época de los incas, el 100% del Perú hablaba quechua, no español, no castellano. Pero años después, en el año de 1532, llegan los españoles al mando de ¿qué señor? Famoso en historia. Dígame, Francisco Pizarro. En 1532 llega él, nos invade, ¿cierto? Invade el Cusco, captura el Inca Atahualpa, como tú ya lo sabes por historia. Y en 1542 se forma en el Perú el virreinato del Perú, en donde la máxima autoridad era el virrey, ya no el Inca, porque el Inca había sido derrotado. En el tiempo del virreinato se prohibió en todo el Perú que se hable el idioma quechua, solamente el castellano, el español, ¿ya? Recibían un castigo los que hablaban el quechua. O sea, se trató de eliminar el quechua en el Perú. Sin embargo, en zonas lejanas aún secretamente se hablaba el quechua. Por ejemplo, hoy en día todavía se habla el quechua, ¿cierto? Sobre todo en la sierra del Perú, región andina, Cusco, Puno, Apurímac, etc., ¿cierto? O en Lima también algunas personas, ¿no? De repente usted no habla quechua, por repente sus abuelos sí. En el caso de mi familia, mis padres y mis abuelos, que en paz descansen, hablaban el quechua. Yo tenía a mi abuela que solo hablaba quechua, no español. No español. Bueno, mis padres hablan quechua y español o castellano, ¿ok? Entonces seguimos. En el Perú tenemos más de 44 lenguas, ¿ya? Para un sector de la población, el español es su lengua materna. Por ejemplo, para ustedes, niños, para ustedes que me están viendo en este momento, su lengua materna es el español, porque no saben quechua. Hablan solamente español. No creo que aquí ustedes hablen quechua, no creo. O tampoco de repente otro idioma. Pueden aprender otro idioma, sí, pero nacieron, se formaron hablando el castellano, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé un poquito de quechua, no sé mucho, pero bueno. Entonces, la lengua materna para ustedes es el español, pero para otros la lengua materna es el quechua o la aymara. Por ejemplo, para mi madre, su lengua materna es el quechua. ¿Ya? Aprendió el quechua desde niña, poco a poco después el español.
cuando vino acá a Lima hace años y años, ¿ya? Bueno, pero también para algunos pocos, su lengua materna es una lengua extranjera aquí en el Perú. Por ejemplo, imaginemos que un norteamericano viene a trabajar al Perú, ¿ya? Y habla un poco de español, pero su lengua materna es el inglés, ¿cierto? Como segunda lengua sería el español, o sea, bilingües, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay personas que hablan español, hablan inglés, etc. Por ejemplo, ¿sabías que la señora Elian Carr, te preguntaré quién es ella? Elian Carr era la esposa del expresidente Alejandro Toledo. Ella hablaba 5 idiomas hablaba, entre ellos el quechua, ¿ya? Bueno, yo, aparte del español, sé un poquito de francés, pero no quiero decirlo todavía, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, entonces seguimos. En la actualidad, en el mundo hay más de 6 millones de lenguas maternas en todo el mundo que lamentablemente están en peligro de extinción. Se calcula que en el Perú más o menos unos 10 millones de personas hablan el quechua. Recuerda que en todo el Perú la población, más o menos según el censo, somos casi 32 millones de peruanos. De esos 32, más o menos 10 millones hablan quechua, ¿ok? Sobre todo, como te dije, en la Sierra del Perú, en el sur, etc. Te voy a mencionar algunas palabritas en quechua con su traducción. A ver, de repente has escuchado, ¿no? Palabras simples, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, la palabra quechua yacu. Yacu. ¿Qué significa yacu? Significa agua, agua. La palabra uchu. Uchu significa ají, ají. La palabra simi. Simi significa boca, boca. Esta es más fácil. La palabra guagua. ¿Qué es guagua? Bebé, bebé. La palabra huasi. Huasi, ¿qué es? Casa, casa. De repente has escuchado en la calle locales llamados guaguaguasi, ¿cierto? Significa casa del bebé, porque ahí cuidan a los niños cuando las madres trabajan, ¿cierto? Entonces, huasi es casa, guagua es bebé. La palabra micuna. ¿Qué será micuna? No es algo para leer para que duerma. Micuna es comida o comer, comer. La palabra cachi. Cachi significa sal, sal. Otra más fácil que era usada en el tiempo de los incas. La palabra inti. Fácil. Inti es sol. La palabra quechua quilla. Quilla es luna, luna. Aquí una palabra quechua que es un número. La palabra chunga. Chunga es un número. Chunga es 1, 2, no, es 10. Chunga significa 10. La palabra manan. Manan significa no, no. Y la palabra ari significa sí, sí. De repente vas a un lugar, a provincia, a comprar algo en una tienda y la señora solamente habla quechua y bueno, te entiende algo de español, ¿no? Y le dice, señora, deme una gaseosa Pepsi, y ella te puede decir manancanchu, manancanchu, papito, manancanchu. Manancanchu significa no hay. Entonces manancanchu significa no hay. Y otra palabra en quechua, la última por hoy día, por ejemplo, la palabra cuyacuiqui. Cuyacuiqui. Cuyacuiqui significa te quiero. ¿Ok? Entonces son algunas palabritas en quechua. Hay muchas más. ¿No has pensado que en los colegios debería enseñarse el quechua? Sería interesante. No solamente en inglés o idioma extranjero. El quechua debería aprenderse un poco más, creo yo. Entonces seguimos en la sala virtual con el tema de lenguas maternas. ¿Okay?